mis hermanos, buenos días. Buenos días. Por si acaso traje esto, que ayer fuimos a la piscina y el protector solar no funcionó muy bien, así que me arde toda la cara, todo el cuerpo, pero gracias a Dios estamos bien. Hemos pasado con familia casi un mes aquí en Orlando y muy contentos de haberles acompañado hace, creo que fue 2 semanas, si no recuerdo, ¿sí? Y tuve la oportunidad de conversar con algunos de ustedes y llevarlos en el corazón con aprecio. Y ahora, por la gracia del Señor, tengo la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que quisiera invitarles a que vayan en sus Biblias al Salmo 84. Salmo capítulo 84. Quiero hablar de eso, y es el anhelo ferviente por la casa del Señor, un anhelo ferviente por la presencia del Señor. Y ese es el título de nuestro sermón esta mañana. Si estás ahí en el Salmo 84, voy a leer los primeros versículos, aunque vamos a examinar todo el capítulo. Voy a leer de la versión 60, pero si alguien tiene otra versión, no hay ningún problema. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti esta mañana con el deseo, con el anhelo de ser expuestos en tu palabra, de que sea ella hablándonos, confrontándonos, exhortándonos, consolándonos, llevándonos a una comprensión cada vez más grande de tu gloria. Y queremos como iglesia tener ese anhelo, ese deseo, ese corazón de vivir para ti, de anhelarte a ti. No queremos que sea algo hipócrita, sino algo sincero. Oro por estos amados hermanos. Ciertamente hay momentos en que nuestra carne quiere desfallecer, pero suplicamos que tu Espíritu, Señor, nos sustente de tal manera que mantengamos esta disposición. Y cuando la estemos perdiendo, que tú nos redirecciones nuevamente, Señor. Que sea un aliento para nosotros saber que venimos a una cita especial. No es cualquier lugar. No es cualquier reunión, no es un club social, es la congregación de los santos convocados por el santo Dios, por el Dios del universo, por el soberano. Y para nosotros es un privilegio enorme estar aquí. Y no como desconocidos, sino como llamados hijos tuyos. Señor, te suplicamos que obres este tiempo a través de la predicación. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Por causa de la globalidad en la que vivimos, nos encontramos viviendo en un mundo interconectado. Es difícil en la actualidad no enterarnos de los acontecimientos internacionales. A veces ni siquiera tienes que buscarlos, sino que te llegan a ti las noticias, ¿no? A veces por medio de publicidades, están ahí, está siendo bombardeado. A diferencia de esa realidad, por otro lado, hay ciertos acontecimientos de nuestro interés, o que despiertan el interés de muchos, despiertan anhelo, despiertan la búsqueda por estar pendientes de saber lo que está sucediendo. Quizá a muchos no nos interesa escuchar las noticias, pero sí nos apasiona seguir los eventos deportivos, ¿no? Tal vez alguno tiene ese interés, que en sí no es algo malo. Uno de esos temas de gran interés, al menos aquí en los Estados Unidos, hablando de los eventos deportivos, es el Super Bowl, que es la final de la NFL. La estadística nos muestra que en este último partido, ¿no?, de fútbol americano, hubo al menos 200 millones de personas que se conectaron a través de diferentes medios para ver este evento. 200 millones de personas. Por lo que puedes ver, es un evento bastante seguido. Sin embargo, hablando de entre los eventos deportivos que atraen más gente, se encuentra el fútbol, pero no el americano, sino el fútbol, ¿no?, el soccer. De hecho, ahora mismo aquí se está jugando en los Estados Unidos, ¿quién sabe qué campeonato?
la Copa América, ¿no? La Copa América se está jugando aquí mismo. De todos los campeonatos de fútbol, la Copa América es uno de los más destacados, pero el más icónico es el Mundial, que se da cada 4 años, ¿no? La final del Mundial, que se jugó entre Argentina y Francia en 2022, según el reporte de la FIFA, ¿cuántos crees más o menos que fue visto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Un número? El Super Bowl fue visto por 200 millones de personas. 300 o 400. Por ahí, bueno, la idea es de que es más, ¿no? Según el reporte de la FIFA, fue vista por más de 1.500 millones de personas y durante todo el torneo hubo una interacción con la Copa del Mundo de más de 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas. Eso es mucho más de la mitad de la población mundial. Más o menos somos como 8.000 millones de personas, según las estadísticas. Por los números, es difícil ignorar este evento como aquel que atrae más expectación a nivel global. Aunque puede haber muchas razones detrás de esto, la publicidad, etcétera, sin duda, una de las principales razones, si no la principal, es que la gente sigue este evento con mucho anhelo, lo espera porque haya disfrute en él. De hecho, produce tanto anhelo en algunos que no se conforman con verlo desde la televisión, sino que hacen un esfuerzo titánico, gigantesco, para ser parte presencial de ese evento masivo, pagando montos exorbitantes, haciendo un esfuerzo increíble para estar ahí. Veía algunos de los reportes hace el 2022, el tiempo del Mundial, donde los reporteros le preguntaban a la gente que de dónde habían venido y muchos decían, sí, vine de X país, aunque en Latinoamérica no tenemos los recursos, pero la gente hasta vendía sus casas, hasta utilizaba sus ahorros, todo con tal de ir y estar presente en el Mundial. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo es posible que gente deje sus países, abandone sus familias, renuncie a sus trabajos para estar presente en un Mundial? Es porque tienen un anhelo ferviente por este deporte, un anhelo ferviente, apasionado por su selección, que les lleva a dejar muchas cosas y hacer un gran sacrificio para estar ahí, porque quieren disfrutarlo al máximo. Es porque hay un anhelo profundo en ellos, un deseo ferviente. Y anhelamos algo porque disfrutamos de ese algo. Tú no vas a anhelar cosas que no te interesan, ¿no? No vas a tener ningún deseo, ninguna pasión por aquello que no te interesa. ¿Para qué les comento toda esta larga introducción? Déjame hacerte una pregunta a medida que vamos examinando nuestro pasaje. Es algo que conocemos y quizá alguno de nosotros tenemos incluso ese deseo, ese anhelo, esa pasión por los deportes, ¿no? Por estar apoyando a algún equipo. Lo que en sí no es algo malo en sí mismo, ¿no? No estoy en contra del fútbol ni en contra de ningún deporte en sí mismo, me gusta. Pero quiero que veas esto como un ejemplo que en general nuestro anhelo por reunirnos como comunidad, no para ver un partido, ni siquiera la final del mundo, sino para reunirnos con el Santo Dios, el Rey del universo. A veces, en comparación con estas cosas que vemos mundanamente, es algo muy minúsculo. El deleite que tenemos nosotros no produce muchas veces esa emoción. No ves los mismos rostros, ¿no? En muchos de los creyentes, hablando en general, cuando se congregan y están ahí como los hinchas que tienen que llegar a veces 2 horas antes, 3 horas antes para tener ahí su espacio, y cuando están ahí están viviendo cada momento. No, a veces no es así. Tristemente en muchas iglesias llegan, pero nada más esperan que termine ya el pastor. ¿En qué momento va a terminar? No tenemos muchas veces ese deseo, ese mismo anhelo. Y el pasaje que vamos a ver en esta mañana nos habla de eso, de ese anhelo ferviente, de ese deleite que nosotros debemos hallar al congregarnos, al estar delante de la presencia del Señor como comunidad, que no tiene comparación con ningún otro deleite temporal, con ningún otro deleite pasajero. Si tienes que prepararte con antelación para estas cosas,
¿cuánto más debería ser nuestra preparación, nuestro amor para venir a esta cita especial con el Señor? Amén. Dentro del fútbol, incluso a muchos les gusta revisar las alineaciones, ¿no? Y tal vez lo mismo en otros deportes. Quieren saber quiénes van a jugar, quieres analizar el partido, la situación, antes de que suceda. Haces ya tu tarea antes de que empiece el partido. Pero a veces ni sabemos qué va a predicar el pastor, ¿no? Aunque en realidad ya deberíamos saberlo, porque como predicamos expositivamente, no hay mucho misterio, ¿no? Si predicaste Génesis 1:1, el siguiente verso que va a predicar es Génesis 1:2. Y tú puedes prepararte y crecer en entendimiento, anhelar estar acá. Muchas veces no es así. Lamentablemente vivimos en un contexto, aunque muchas veces identificados como cristianos, la gente parece pensar que la iglesia no es tan importante. Una de las cosas que sucedió, que ayudó para demostrar muchas cosas, entre eso, pero en este punto, hablando de la falta de importancia de la congregación, de la iglesia, fue la pandemia, el COVID. Muchos vieron como algo innecesario, ¿no? Ya no volvieron simplemente porque dijeron, bueno, yo puedo obtener incluso buenos recursos, buenas predicaciones, que mejor cada semana escucho a Sugel Michelet, o sea, es un buen pastor, escucho a X pastor, a Miguel Núñez, a John MacArthur, John Piper, buenísimos pastores. No necesito yo establezco la manera en que busco al Señor, a mi manera, y esa es la forma en que encuentro satisfacción. Pero muchos desconectan, lamentablemente, y en este país es bastante visible con tanta gente que se identifica como cristianos, pero cuando les preguntas de su deseo, de su anhelo de buscar al Señor, de acercarse a su presencia, en el contexto de la congregación no encontramos la misma respuesta. Hay muchos que no se congregan. Y tal vez es en parte a la cultura individualista en la que vivimos, en la que cada quien quiere definir la forma en que se encuentra con Dios, o muy posiblemente, como vamos a ver ahora, es porque realmente no tienen un deleite del Señor. Y si no tienen un deleite, es porque algo está mal en sus vidas, o lo peor es que no son cristianos, porque no puedes amar aquello que no conoces, no puedes desear ni anhelar aquello que desconoces. Por supuesto, no queremos decir que el Señor no esté presente en todos los lugares. La Biblia enseña eso en diferentes pasajes. Uno de esos es el Salmo 139, versículos 7 al 10, que aclara que no puedes tú alejarte de la presencia de Dios, ni irte a occidente ni a oriente, siempre vas a estar dentro de la presencia de Dios. Todas las cosas son de Él y a través de Él están unidas y subsisten en Él, como dice Romanos 11:36 o Colosenses 1:17. Así que por supuesto, Dios está presente en todas partes, pero Dios no se manifiesta a las personas en todas partes de la misma manera. El Señor ha determinado manifestar su presencia de manera especial con su pueblo, en la comunión de la iglesia. Amén. Podemos cantar los mismos cantos que hemos entonado. En mi casa yo puedo hacerlo, quizá en la ducha, ¿no? Pero hay algo especial que el Señor ha prometido, aunque tal vez ninguno de nosotros tuviese, aunque me encanta escucharlos, todos tienen preciosas voces, hermanos, pero a veces imagínense que pueda haber personas como yo que no cantamos muy bien y estamos todos desafinados, pero por el hecho de estar acá en la presencia del Señor tiene una connotación especial. Amén. El Señor ha determinado manifestar su presencia especial aquí en la congregación. Aquí es donde nos ha garantizado que se manifestará. Cuando la palabra dice, cuando 2 o 3 estén en mi nombre, se está refiriendo en el contexto de la iglesia local. Está hablando de la iglesia local. En otras palabras, la presencia de Dios especial es una promesa para su iglesia local reunida. Y mi deseo esta mañana es que el Señor nos despierte en ese anhelo ferviente por la casa de Jehová. Amén. Que sea mucho más grande que cualquier otro deleite. Amén. Este salmo es parte de este libro maravilloso de himnos que el Señor regaló a su pueblo, que retrata el anhelo de aquellos peregrinos que se dirigían hacia Jerusalén. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Señor había manifestado su presencia con un pueblo, el pueblo de Israel, y en un lugar en particular que era el tabernáculo y posteriormente el templo. Así que las personas en esta nación, en el pueblo del Señor,
realizaban peregrinaciones hacia Jerusalén. A veces eran entre 3 a 4, depende del año. Eran tiempos de mucho gozo, de canto. Podrías imaginarte el compañerismo, la alegría, el espíritu de adoración que reinaba en estos peregrinos. No sabemos a ciencia cierta respecto de este Salmo 84 las circunstancias históricas en las que se escribió. El texto como tal no nos dice si fue escrito antes del exilio, después del exilio o en el exilio, no nos lo dice. Pero podemos apreciar ciertos detalles del texto que nos ayudan a tener una mejor comprensión de su contexto. Algunos creyentes respetados, como Calvino y Spurgeon, piensan que David escribió este salmo. Bueno, no lo sabemos exactamente. Hay referencias en el versículo 9 sobre una plegaria por el ungido de Jehová, lo cual podría referirse a David o a Salomón, o incluso si fuese después de la destrucción de Israel por el anhelo del restablecimiento del rey. Si el salmo pertenece al tiempo de David o a David, el templo como tal todavía no había sido construido. Ustedes se recuerdan que el Señor le dijo que no lo construiría él, sino Salomón, su hijo. Así que en este tiempo la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, si fuese en el tiempo de David. Sin embargo, lo que hemos leído en el Salmo 84 nos brinda una imagen de golondrinas construyendo sus nidos en la casa de Dios, lo que apunta más hacia un templo que a un tabernáculo móvil, a una tienda. Las golondrinas construyen sus nidos debajo del alero de los edificios permanentes y no así en carpas. Así que probablemente fue escrito después del tiempo de David, cuando ya existía un templo, y sin embargo sería difícil concluir que se refiere al tiempo del exilio o del posexilio, ya que no hay descripción en el Salmo del santuario en ruinas, lo cual sería algo bastante importante de mencionarlo, y no hay ninguna cita aquí en nuestro pasaje. Por lo que es más cercano situar este salmo antes del periodo exílico y después del reinado de David. En cuanto a su composición, algunos creen, como hemos dicho, que puede ser David, pero otros también piensan que podría pertenecer a los hijos de Coré. Y aunque no hubiesen sido ellos, sí es a ellos que se les entrega este canto. Los hijos de Coré eran los cantores designados para el templo. Y ese es un detalle importante. Ustedes se recuerdan quién era Coré, ¿no? Los hijos de Coré fueron levitas asignados para el servicio en el área musical de la adoración en el templo, también como porteros dentro del templo y en otros puestos también. Eso lo pueden encontrar más en 2 Crónicas, en el capítulo 20. Pero el detalle importante de mencionar, no solo en este salmo, sino en muchos salmos, que son los hijos de Coré que entonan estos cantos, porque recuérdense que este es el himnario que tiene el pueblo. Coré fue un hombre que lideró una rebelión con 250 líderes en contra de Moisés durante los días de Israel en el desierto. ¿Qué sucedió entonces? Dios juzgó a Coré y a los que se unieron a él, y todos murieron, pero los hijos de Coré permanecieron, según lo relata Números 26, 9 al 11. Quizás entonces esto fue la gran motivación en sus corazones, y ellos fueron escogidos por el Señor para cantar de las notables obras del Dios de Israel, porque habían experimentado de primera mano la misericordia del Señor. Sin duda, ellos serían dentro del pueblo quienes más anhelasen al Señor, porque conocen en primera persona la misericordia del Señor, y llegaron a ocupar diferentes lugares en la adoración a Dios. Eso es una misericordia del Señor. Sea como fuera, este pasaje es la palabra de Dios inspirada por Él, autoritativa para todo su pueblo, tanto en el pasado como ahora, en toda la historia. Amén. Y este salmo compagina muy bien con el espíritu de otra categoría de salmos conocidas como los salmos de ascenso o salmos graduales, que son los salmos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Eran conocidos como salmos de ascenso porque eran cantos que los peregrinos israelitas entonaban mientras ascendían a Jerusalén en su peregrinaje. Ya hemos dicho que ellos viajaban al menos 3 veces al año a una de las fiestas solemnes en el templo. Esos salmos expresan su deseo, su anhelo,
su esperanza de llegar al lugar de adoración, estar en la presencia del Señor. Y el tema principal de esos cantos es que no hay un lugar en la tierra como el hogar del Señor, como la morada de Dios. Ese es el verdadero hogar donde Dios habita. Allí se halla la verdadera felicidad. Allí donde Dios manifiesta su presencia especial para su pueblo. Por supuesto, los creyentes en el Antiguo Testamento entendían esto en un principio relacionado al tabernáculo y después al templo en Jerusalén. Para el creyente en la actualidad es la iglesia del Señor. Como dice Efesios 2, 19 al 22. Si bien entonces nuestro pasaje no forma parte de estos cantos graduales, expresa el mismo sentir y en un sentido puede ser considerado el corazón de todos ellos. En las palabras del recordado pastor Charles Spurgeon, este salmo tiene el derecho de ser llamado la perla de los salmos. Y es así porque tiene una rica descripción del anhelo del creyente por su Señor. Nos muestra el corazón de aquellos que peregrinaban para llegar a encontrarse con su Dios. Y al mismo tiempo en el Salmo vemos la maravillosa respuesta de Dios, bendiciéndolos, dándoles la fortaleza que necesitan en lo que ellos van y se dirigen a su encuentro. En este Salmo, que tiene 12 versículos, encontramos 3 veces la palabra bienaventurado o dichoso, lo que está reflejando ahí la manera como la Biblia presenta a aquellos que desean al Señor. Son felices, son aquellos que hallan el verdadero gozo. Lo que veremos entonces en el tiempo que nos queda veremos en los versículos 1 al 4 el anhelo por la presencia de Jehová. Un anhelo por la presencia de Jehová. En los versículos 5 al 7 veremos cómo el peregrino es fortalecido, la fortaleza del Señor. En los versículos 8 al 9 veremos cómo este peregrino que está realizando su peregrinaje presenta una plegaria ante el Señor. Y finalmente en los versículos 10 al 12 veremos cómo experimenta la bendición. Entonces, utilizando la figura de un peregrino que va peregrinando hasta encontrarse con el Señor, podríamos decir de nuestro pasaje, dividiéndolo en 4 secciones: el peregrino anhela la presencia de su Señor, el peregrino es fortalecido en su peregrinaje, el peregrino presenta su plegaria y finalmente el peregrino experimenta la bendición. Ya hemos leído los primeros versículos donde el salmista muestra la pasión que tiene por el santuario de Jehová. Y empieza diciendo cuán amables son tus moradas. Esta palabra amables puede ser también traducida como amadas. De hecho, esa es la manera más literal de tenerlo. Algunas otras versiones también lo traducen como hermosas o preciosas moradas. Y sin duda pudieron serlo. Sin embargo, cuando vemos lo que quiere resaltar aquí el salmista al decir amadas, nos está llevando al punto en que el santuario no es simplemente un lugar encantador o que sea estéticamente agradable, más bien es un lugar que es muy querido, muy deseado por aquellos fieles que siguen al Señor porque entienden que esta es la morada de su Señor soberano. Y morada entonces no es otra cosa que el hogar de Dios. La palabra que se utiliza ahí en el original es tabernáculo, que era la casa o la tienda que tenían los judíos ahí en el desierto después de salir de la esclavitud. Así que el salmista presenta de manera inmediata al iniciar el salmo su amor por la morada de Dios, por su habitación. Además que reconoce que Él es el dueño de esta casa. Son tus moradas, Señor. Venimos delante de tu presencia. Eres tú el dueño. Él es Jehová de los ejércitos. Cuando menciona Jehová de los ejércitos, nos muestra su poder soberano. Está poniéndonos en el contexto de recordarnos delante de quién venimos. No venimos a una cita con cualquier persona. No venimos con alguien que estamos en el mismo nivel, sino venimos delante de Jehová de los ejércitos, aquel que tiene el control de todas las cosas. Es un título que indica que los ejércitos celestiales y terrenales, todos están a su disposición para llevar a cabo sus planes. Este es el Rey majestuoso, espléndido, excelso en gloria, al que el salmista viene a presentarse. Así que no es algo pequeño, hermanos.
No es algo minúsculo lo que sucede acá. Porque aquel que está aquí sobrepasa el tamaño de esta casa. Amén. Y eso se lo dijo muchas veces el Señor a Salomón, a David. ¿Esta casa acaso podrá contenerme? No puede, porque Él es el Rey de gloria. Y aún así, siendo tan majestuoso, Él ha condescendido para reunirse con nosotros. ¿Qué reunión tan sublime es la de los santos, hermanos? Porque se reúnen con el Señor soberano de todo el universo, quien creó el mundo. Pero aparte de eso, nosotros como cristianos podemos agregar y decir, no solamente nos reunimos con el creador del mundo, sino con aquel que recreó nuestras almas para vida eterna. Es algo asombroso. El versículo 2 continúa expresando ese anhelo por la casa de Jehová. La versión de la NBI dice, casi agonizo, ¿no? La NTV dice, casi desfallezco en ese anhelo por encontrarme contigo, por estar en tu casa. El anhelo es tan grande como hay pocos deseos que pueden producir tal reacción. Sin duda es un anhelo profundo, no un simple deseo que pasa y se te olvida, como cuando quizá quieres comer algo, pero luego ya se te pasó y estás contento con otra cosa. No, es algo que deseas. Es un deseo que no puede superar tu alma y es el deseo de estar en la presencia del Señor, estar en sus atrios. Los atrios eran los espacios exteriores de los lugares santos donde se reunían los que daban culto al Señor. Y luego dice, todo mi ser y mi corazón y mi carne están cantando al Dios vivo. Eso expresa el deseo de estar con el Señor, no solamente de manera externa, sino también de manera interna. Es una expresión de reflejar su deseo no solo interiormente, sino exteriormente también, estar contigo, Señor. Todo mi ser clama a ti. Y es importante recalcar esto a la hora de prepararnos nosotros para reunirnos con el Señor, porque muchas veces puede suceder que cuando acudimos a esta santa reunión, a esta santa convocatoria del Señor, a veces asistimos, por supuesto, todos están aquí con sus cuerpos, pero no todos siempre hemos traído nuestro corazón. Y el salmista nos recuerda que es un anhelo no simplemente externo, sino que clama desde lo interior. Y clama tanto que se emociona, por eso dice, canta al Dios vivo. No puede quedarse más que maravillado de lo que va a suceder. Wow, lo que va a pasar es algo emocionante, por eso mi ser entero clama, canta al Dios vivo. No puede evitar estar expectante de reunirse con su Señor. Y a su vez esto tiene una connotación muy fuerte, porque las palabras escritas literalmente, en vez de poner mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, podría ser también mi corazón y mi carne cantan, o mejor dicho, gritan fuertemente. Y es como un grito de angustia y de anhelo al mismo tiempo, de ir al lugar santo. Muestra la necesidad de estar en presencia del Señor. Charles Spurgeon ilustra un poco este verso diciendo, es como un niño que clama por alimento. ¿Y cómo es cuando un bebé clama por alimento? Dice él, cada pizca de él clama. No solamente su llanto, clama con las manos, clama con los pies, clama con la cara. No solamente es entonces un llanto por los ojos, sino que todo su cuerpo llora por ese anhelo. Esa es en la clase de anhelo que está sintiendo el salmista, porque entiende delante de quién está a punto de presentarse. Y por supuesto, él amaba la casa de Dios porque amaba al Dios de la casa. Su corazón y su carne clamaron no por el altar, no por el candelero, sino por su Dios. Espero, mi hermano, que puedas ver tal amor por estar en la casa de Jehová, tal deseo ardiente, que apenas puede describirse con palabras, como ningún deseo más alto puede encontrarse aquí en la tierra. Y él piensa entonces en aquellos que gozan de estar allí en la presencia del Señor. Piensa en aquellos que tienen el privilegio de permanecer en el santuario. Y mira, menciona los versículos 3 y 4. Nos da dos ejemplos. Primero se menciona avecillas como el gorrión y la golondrina. Y es interesante, de todas las ilustraciones que él utiliza, menciona a estas dos avecillas. Una imagen del Nuevo Testamento puede ayudarnos a entender un poco de lo que se refiere el salmista.
y nos ayuda a detener nuestra atención en este pequeño detalle. Se recuerdan que nuestro Señor Jesucristo también habló de uno de estos pajarillos en cuestión, ¿no? De los gorrioncillos, ¿no? De las golondrinas, que eran pajarillos pequeños. Y él dice en Mateo 10:29, hablando, haciendo referencia a estos pajaritos: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra, sino vuestro Padre, sino sin la aprobación de vuestro Padre Celestial. Tenemos ahí una descripción de un pajarillo, en otras palabras, en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, sencillo. Como que no tiene valor para muchos, pero dice, aunque eso no tiene valor, para mí es muy valioso. En otras palabras, la imagen del gorrión es un ejemplo de un pájaro de poca importancia. La golondrina, comenta el pastor J. Montgomery Boyce, es una imagen de inquietud. Y lo que quiere decir de alguna manera es, del mismo modo, tanto como el insignificante puede encontrar su lugar en la casa de Dios, como el hombre inquieto puede hallar su descanso, su nido, su reposo cerca del altar de Dios. Lo que el mundo no puede darte. Aquella búsqueda en la que estamos todos, buscando de alguna manera inherentemente la felicidad, en fuentes vacías, en cisternas rotas. Pero el creyente que ha conocido a su Señor sabe que se halla en la presencia de su Padre. Amén. Por lo que entonces, hermanos, el salmista considera muy privilegiadas a estas aves. Dice, yo deseara ser una de ellas, para vivir en la casa de Jehová de los ejércitos. Qué figura más hermosa, que representa su deseo de estar en la casa del Señor. Salta en gratitud, reverencia y asombro y dice, Rey mío y Dios mío. Pero si las aves humildes tienen el privilegio de permanecer en el santuario, ¿cuánto más es el privilegio de las personas que permanecen allí? Y eso también lo demuestra en el versículo 4, donde dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. El templo era la casa de Jehová y todos los que acudían allí a adorar a Dios eran sus invitados. Pero había un grupo de personas, como los sacerdotes y otros ministros, que permanecían allí durante periodos más largos, cuando era su turno de servir en Jerusalén. Los cantantes y los músicos se alojaban ahí para estar disponibles para cualquier servicio. El salmista deseaba ser uno de ellos, ser un residente en el santuario y pasar todo su tiempo alabando a Jehová, disfrutando de él, de este lugar de seguridad y de bendición. Un privilegio enorme estar ahí y alabar perpetuamente al Señor. Y luego cierra esta primera parte diciendo Sela. Y ustedes saben que esta palabrita Sela tiene un significado especialmente musical para aquellos que lo entonaban, porque les servía para hacer una pausa y reflexionar. Así que cada vez que encuentres en los salmos esta palabrita Sela, ¿qué es lo que quiere decir? Pause y reflexión en lo que acaba de decir. Lo que estamos viendo hasta aquí, hermanos, es un cuadro espectacular. Este peregrino se emociona por la casa de Jehová. Lo describe de múltiples maneras, esta emoción que tiene por llegar a la casa de Jehová y disfrutar de su presencia. Y por supuesto, puede emocionarse porque sabe que viene a encontrarse delante del Dios soberano. Y él desea que su vida se halle allí para siempre. Pero como en todo, este peregrino que va y cruza para llegar a encontrarse con su Señor en su santo templo también atraviesa por dificultades. Y eso lo vemos en los versículos 5 al 7, donde este peregrino es fortalecido en medio de esas situaciones. Dice el versículo 5 al 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bienaventurado, dice el hombre que encuentra su fuerza en Dios, cuyo corazón está puesto en su Señor. En medio de la peregrinación no está puesto su corazón en los obstáculos, en los problemas que hay, sino que confía y mira al Señor. No pretende tener la fortaleza en sí mismo, sino que se considera un peregrino que necesita del Señor, que está simplemente pasando
y que su fuerza proviene de aquello que está por venir, de aquel lugar que ha de alcanzar. Su anhelo de estar en ese hogar deseado le fortalece. Pensar en la presencia de Jehová que le espera allá le devuelve el aliento para atravesar las dificultades. Y ciertamente este sentido del Valle de las Lágrimas nos habla, y muchos comentaristas argumentan que puede hacer referencia a un valle, que también esta palabra lágrimas en el hebreo es baka, que habla de lágrimas, de llanto o sequía o de sequedad. Y puede ser un sustantivo del verbo que significa llorar. En otras palabras, está conectado con pensamientos de dificultad, de problemas, en cualquiera de los dos sentidos, ya sea un valle de lágrimas o un valle de sequedad. Ya sea llanto o ya sea sequedad, involucra problemas, involucra molestias. En otras palabras, este viajero en su anhelo de acercarse al Señor encontrará problemas, hallará sequía, lo que hace una situación conflictiva en un peregrinaje. Si estás atravesando una sequedad y no se encuentra agua, entonces estás en grandes problemas. Mientras pasas ese valle de angustia, de sequedad en el peregrinaje hacia encontrarte con el Señor, es maravilloso lo que sucede aquí. Dios en su gracia transforma esta sequedad en un manantial. Este mundo actual, el que es para nosotros este valle de llanto, de sequedad, por el cual vamos atravesando, es maravilloso que el Señor en su gracia nos refresca por corrientes de misericordia que fluyen desde la gran fuente de su consuelo. Los peregrinos, dice, sucede lo opuesto. Están pasando por valles de sequedad y de conflictos, pero luego continúa el pasaje y dice, pero van de poder en poder, con la expresión de encontrar agua en un lugar seco. El peregrino vive en fuerza y se fortalece. Tiene una rica relación con Dios, que es su suministro interminable de fuerza para el viaje, incluso en las temporadas difíciles. Nota entonces la gracia y el poder de Dios. En un viaje de esta magnitud, lo que sucede habitualmente, ¿qué pasa en una caminata? Tú empiezas con muchas fuerzas, pero a medida que avanzas, y si no hay agua, y si hay una sequedad tremenda, y hay un sol como el que tenemos acá, ¿qué es lo que va a suceder? Esa fortaleza con la que empezaste naturalmente se va a convertir en debilidad y en fatiga. Pero no es así con aquellos cuya fuerza está en Dios y no en ellos. Dice el pasaje, van de poder en poder, van de fortaleza en fortaleza. Su Dios los sostiene en su debilidad. Su anhelo no cae, sino se agranda conforme pasan a través de las dificultades. Cuanto más lejos viajan de esa manera, en lugar de estar débiles y cansados, como debería ser naturalmente, se vuelven más y más fuertes. Es la gracia de Dios para el peregrino que lo fortalece en este recorrido, que los dirige a través de todo valle, incluso como dice el Salmo 23, incluso si este valle sea de sombra y de muerte, Él los sigue sosteniendo. Este peregrino confía en Jehová para darle fuerza en el viaje, y aunque haya dificultades, sabe que su protección y provisión vienen del Señor. Y en los versículos 8 y 9 tenemos una plegaria de este peregrino. Dice, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Ahora se dirige en oración mientras viaja, o también puede ser cuando acaba de llegar al santuario, y hace una intercesión por el rey, que es un escudo para el pueblo. El versículo 8 presenta eso con la petición, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Acude al Rey majestuoso, todopoderoso, que gobierna sobre todo, se inclina con humildad para suplicarle que oiga su plegaria. Y acude al Dios del pacto, por eso dice, oh Dios de Jacob. Su oración está llena de confianza. Sabe que el Dios al que se dirige es un Dios que no miente, sino que cumple sus promesas. Y en su oración él pide prosperidad para el rey. La versión de la traducción viviente lo traduce como, oh Dios, mira con favor al rey, nuestro escudo, muestra
tu bondad a quien has ungido. Y esto tiene mucho sentido, puesto que el rey representaba la estabilidad de la nación. Y tú te recordarás, como iba el rey, iba la nación. Si el rey estaba desviado, el pueblo también estaba desviado. Pero si el rey se hallaba en los caminos del Señor y gozaba entonces del favor de Dios, el pueblo de igual manera. Así que él hace una petición por el rey para que la nación experimente bendición. Finalmente llegamos a la cúspide de entrar al santuario y experimentar esa bendición en los versículos 10 al 12, que nos presentan una especie de resumen de todo ese anhelo expresado en el Salmo 84. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Este salmo comenzó mostrándonos ese fervor ardiente por la casa de Jehová. Un anhelo por ese encuentro especial, que luego atraviesa circunstancias duras, pero que el Señor lo sostiene. Y ahora nuevamente regresa a ese deseo ardiente por el Señor. El tiempo en la presencia del Señor es lo mejor, lo más valioso que pueda existir en comparación con cualquier otro lugar. Todo aparte de ese lugar y momento era insignificante, como lo expresa el salmista. En otros salmos también, como el Salmo 73, 25, donde él dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿A quién? Fuera de ti no tengo a nadie. Lo que sucede día tras día no puede compararse con un día en la presencia de Dios. No puede. Porque en su presencia el peregrino encuentra la plenitud de la gracia, de la misericordia del Señor, que lo sostiene todos los demás días. Y por eso este tiempo es un tiempo tan especial, hermanos. Porque aquí venimos y el Señor manifiesta su presencia especial. Y aunque estamos decaídos muchas veces, desanimados, no sé si te ha pasado, que has venido como que por los suelos, pero la promesa del Señor es verdadera, es real. Y aunque todo está, incluso tienes tus propios valles de lágrimas en el trabajo, en el hogar, en circunstancias que te rodean, y quizá no cambie, pero el punto es que tú eres cambiado cada vez que vienes delante de este encuentro de tu Señor. Así que sabes que no puede existir otro lugar en el mundo mejor que estar en la presencia del Señor. Finalmente, nada de lo que este mundo ofrezca puede saciar nuestra alma y puede hallar reposo solamente hasta estar con Dios, como Agustín de Hipona también lo comenta. Él dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que estemos en el Señor seremos como ese gorrión, como esa golondrina, buscando en otros lugares, pero solo hasta que hallemos nuestra morada verdadera, porque hemos sido creados para Él. Y cuando volvemos a Él, entonces nuestra plenitud se halla. Y el salmista escoge ocupar un lugar humilde, incluso dice a las puertas del santuario de Dios, que tener todo, pero habitar con los malvados. La presencia del Señor es lo más dulce, en vez de tener todas las cosas. Y cuando Él se refiere a estar a la puerta, puede hacer alusión a los porteros, puede hacer alusión a los guardianes de la puerta. Él dice, prefiero ser un portero en la casa de Dios que un príncipe dentro de aquellas tiendas donde reina la maldad. Prefiero estar en el umbral, esa es la palabra más literalmente, que también podría ser el lugar donde se encontraba un mendigo. Pero no importa, dice el salmista, que ese sea mi lugar, mi posición, si es en la casa de Jehová. Y eso es lo mismo para nosotros, hermanos. Desde un ámbito económico, tú no deberías estar en este lugar. El tiempo es dinero, como mucha gente dice, y estás perdiendo dinero ahora mismo. Y en el entregarte en las cosas del Señor, y en el dedicarte y en el sacrificarte, porque el peregrino para llegar a encontrarse con su Señor tenía que dejar su vida, tenía que dejar sus ocupaciones ordinarias, tenía que renunciar a muchas cosas. Pero
En realidad todos renunciamos a algo, hermanos. El punto es si lo que estás renunciando es algo de valor o es algo temporal, como lo dice el salmista. Estoy renunciando a ser como un príncipe y estar en esas tiendas donde reina la maldad, pero yo prefiero ocupar un lugar de humildad incluso, pero en la casa de Jehová. Y el salmista avanza a la culminación de su canto, explicando la bondad y la bendición que reciben aquellos que aman y anhelan la casa de Dios. Disfrutan de Dios como fuente de bendición, como sol y defensa, como escudo. Reciben su generosa gracia y gloria. Dios es llamado el sol, pues brilla sobre nosotros y es su brillo todos los días. Nos ilumina, nos muestra el camino. El versículo 11 nos muestra al Señor dando una bendición para aquellos que desean su presencia. Y el último verso resume el salmo: el que confía en Jehová es verdaderamente dichoso, es bienaventurado, el que anhela, el que desea, el que busca su descanso en el Señor, aquel es que realmente es feliz. Ese es el verdadero descanso. No vas a encontrar el descanso en otras cosas que el mundo te ofrezca. Este mundo no es tu hogar, como dice un himno, sino que ha sido creado para estar con el Señor. Para ir finalizando, hemos visto que en el Antiguo Testamento este lugar de bendición estaba ligado al tabernáculo o al templo físico. Pero ahora el Señor despliega su presencia especial en su casa, que Él llama la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa donde Dios habita ahora es la iglesia, y la iglesia es la congregación de los santos. Somos tú y yo. Así nos identifica el apóstol Pedro también. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas que componen esta casa espiritual, este santuario de Dios. Y nuestro Señor ha prometido su presencia especial en esa reunión de los creyentes. Así que cada vez que nosotros venimos a esta reunión corporativa por la obra misteriosa del Espíritu Santo, nos reunimos y entramos a los lugares celestiales. Tal como dice Hebreos 12, que prueba este punto. Allí leemos que cuando venimos a adorar, en realidad no venimos a lo que puede ser tocado, como lo hicieron los israelitas que adoraron en el monte Sinaí. Eso dicen los versículos 18 y 21 en Hebreos 12. Sino que ahora nosotros nos acercamos a lo que no puede ser tocado. Eso significa que es un lugar espiritual. Se nos dice que hemos venido ahora al monte de Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y nos reunimos cada vez que estamos en esta reunión a la reunión festiva e innumerable de los ángeles, de todos aquellos que están inscritos en el cielo, celebrando lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Ahí es donde nos encontramos con nuestro Dios. Es en la Jerusalén celestial. Es algo maravilloso. ¿Quieres encontrarte con Dios? Entonces ven a adorarlo. Amén. Es en la reunión de los creyentes unidos espiritualmente a Cristo que la presencia especial de Dios se manifiesta. Es en esa comunión de los creyentes que Dios nos bendice con su presencia. No desvalorices la congregación de los santos. Es especial, es el tabernáculo de Dios. No tomes de menos la comunión con los santos. Cada uno de nosotros es ese peregrino del que hemos visto, amén, que va rumbo a la ciudad celestial. Y nuestro anhelo por disfrutar de la presencia del Señor, ahora como iglesia, es una antesala, hermanos. Es una preparación, o como alguien ha dicho, es un pedazo del cielo en la tierra, porque está reflejando nuestro deseo de encontrarnos con el Dios vivo. Así que si alguien no anhela, no clama, y cuando se ve imposibilitado, llora y sufre de no estar en la casa del Señor, es porque hay algo mal en su corazón. Porque esta es la antesala de lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Oh, hermanos, que anhelemos incesantemente ese día.
Soñar aquel día donde habitaremos en presencia de nuestro Señor por la eternidad. Aunque hayamos pasado como el peregrino a través del valle de lágrimas en este mundo caído, pero en realidad es un pequeño valle de sombra en comparación con el disfrute interminable, eterno, que experimentaremos al cruzar el umbral y al entrar al santuario, a la ciudad celestial. Amén. Y mientras pasemos por este valle, en vez de agobiarnos, hermanos, en vez de cansarnos, cuando tú tienes ese anhelo puesto en el Señor, sucede lo asombroso. A veces cuando queremos resolver por nosotros mismos nuestros problemas y ponemos la mirada en nosotros, no encontramos fortaleza. Pero cuando atravesamos las circunstancias y nuestra mirada está en la ciudad celestial, el Señor mismo es el que fortalece nuestras vidas y hace que esos valles secos, como hemos visto en nuestro pasaje, se conviertan en manantiales para nuestras vidas. No creas, por lo tanto, la mentira de Satanás que seguir a Dios es una molestia. Seguir al Señor es la vida misma, es donde se encuentra el verdadero deleite y la satisfacción del alma. Es ahí donde realmente podemos ser alimentados en su presencia. Anhélalo. ¿Dónde vemos el Evangelio y a Cristo en nuestro pasaje? Vemos la misericordia de Jehová de los ejércitos. Vemos cómo Él, a medida que los peregrinos ascienden para encontrarse con su Señor, Él los reconforta. Pero nada de esto sería posible si primero Él no hubiese descendido y habitado entre su pueblo. Nosotros podemos ascender y encontrarnos y ser parte de esta santa convocatoria y anhelarlo con fervor. Pero nada de eso sería posible si primero Él no hubiese descendido. Él ha descendido, queridos hermanos. Emmanuel, como dicen las Escrituras, Dios con nosotros, aquel que habita con su pueblo. Esa es la misericordia más grande, que el Hijo de Dios haya condescendido con seres miserables como somos nosotros. Pero encontrándonos en nuestra miseria, lo más grandioso es que no nos dejó en nuestro estado de miseria, sino que nos rescató, nos quitó los harapos que nosotros teníamos y nos puso las vestiduras reales y ahora nos llama sus hijos. Eso es asombroso. Amén. Él fue quien descendió, dejó su morada para llevarnos a su morada a través de sus méritos. Como dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos, por lo tanto, anhelar este encuentro con el Señor, no desde una vista legalista, hermanos, tienen que congregarse y hacer esto y esto, no, sino desde la mirada de gracia que Él ha abierto las puertas de su santuario de par en par, que antes estaban inaccesibles para nosotros y ahora nos dice, ven. Amén. Así que no venimos como una obligación, sino que venimos invitados por aquel que nos llama, porque nadie puede meterse así nomás, nadie puede aparecer ahí en la Casa Real. Si tú vas aquí a la Casa Blanca y te quieres meter ahí, no, nadie te va a dejar entrar. Pero si el presidente dice que pase. Y aquí no venimos a reunirnos con ninguna autoridad terrenal, ni con ningún presidente de ninguna nación, sino con el Rey soberano y maravilloso. Y podemos escuchar, hermanos. Y esta es la gracia del Evangelio, por lo cual debemos anhelar estar ahí cada vez en la presencia de nuestro Señor, porque Él dice, ven, las puertas se han abierto. ¿Cómo no anhelar entonces acercarnos a Él ante un Salvador y Señor tan lleno de gracia? Y en nuestro salmo hay una última descripción del ungido, donde vimos ahí que hay una plegaria del salmista por el rey para que él obtenga el favor de Dios. Ese rey que por supuesto en realidad era una prefigura del verdadero y gran rey. Tenemos un rey mucho mayor que David, quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Como nuestro rey, Él ha luchado nuestras batallas y ahora gobierna de tal manera que el pecado no puede reinar sobre nosotros. Amén. Y aquí hay la gran diferencia de estar ahora nosotros en el nuevo pacto.
y de tener mayor bendición y mayor comprensión de los misterios anunciados antes en el Antiguo Testamento. Porque sabes, tú y yo ya no tenemos que orar para que este rey reciba el favor de Dios, para que entonces Él haga un buen papel para sentirnos seguros, sino que Dios mismo es este rey y Él mismo ha conseguido para siempre el favor eterno por nosotros, por lo que podemos estar plenamente seguros que vamos a llegar al fin donde Él nos ha preparado, porque Él ya ha vencido por nosotros. Amén. Ya no tememos. Incluso cuando enfrentemos la muerte podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Pues Cristo ya ha vencido. Oh, mis hermanos, que anhelemos estar delante de esta presencia de nuestro Señor por la eternidad y unirnos al coro de los millares y millares que se gozan de la presencia plena, de lo más deseable en la vida y en la muerte. Hoy lo vemos con los ojos de la fe y le anhelamos fervientemente, pero llegará el día, como dicen las Escrituras, que le veremos cara a cara. Y ese día, mis hermanos, nuestra alma quedará satisfecha para siempre. Ningún sufrimiento, ningún valle de lágrimas se compara con el gozo inefable de estar con el Señor por siempre. Y lo que sucede aquí es una preparación para lo que experimentaremos en aquella presencia especial y en el santuario de nuestro Señor para siempre. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti agradecidos, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Y no nos das conforme nosotros merecemos, sino conforme a tus riquezas de gracia y de misericordia. Señor, que quedemos asombrados por tanta gracia que has desplegado con nosotros. Y que esa gracia, esa misericordia nos lleve cada vez a un anhelo más grande e incesante de buscarte a ti, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como pueblo para tener y experimentar aquello de lo que experimentaremos toda la eternidad. Ayúdanos a anhelarlo cada día más, Señor, y a entender que venimos delante de la presencia del Dios Santo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.